¿Qué tal? Mucho gusto. Soy la doctora Karen Matos, hematóloga clínica. En esta ocasión vamos a hablar sobre la presentación y formas de administración de hierro. Para poder hablar sobre esto, primero tenemos que entender qué es lo que estamos tratando para utilizar el hierro y las presentaciones que vamos a ver. Y tenemos que hablar de diferentes escenarios. Si bien sabemos que la anemia ferropénica es la anemia más frecuente en aproximadamente más de un 70%, 80% puede decirse, de todas las posibles anemias que conocemos. También existen otro tipo de anemias que necesitan tratamiento también con el manejo de hierro, como por ejemplo las anemias secundarias o cuadro inflamatorio. También existe el escenario en el cual no se presenta una anemia, existe como podríamos entenderlo como una preetapa en la cual existe falta de hierro o le decimos déficit de hierro sin anemia, que también amerita un tratamiento. Entonces, si tenemos bien claro primero el diagnóstico correcto de nuestro paciente, qué tipo de anemia tiene, podemos dar un adecuado tratamiento. Vamos a hablar un poco también sobre los diferentes tipos de anemia, cómo clasificarlas. Por ejemplo, tenemos las anemias que se dividen en dos tipos para tener el grupo de patologías bastante entendidas como las anemias arregenerativas y las anemias regenerativas. Las anemias regenerativas es el problema que está en la médula ósea, que no funciona la médula ósea por algún problema como la aplasia, que ingresó una reproducción exagerada celular oncológica como las leucemias, un cambio como la mielofibrosis, o inclusive que no hay el ingrediente básico para formar estas células, que son, por ejemplo, las anemias ferropénicas o megaloblásticas. No hay hierro, no hay complejo 9-12, y por ende la producción de glóbulos rojos es inadecuada comparada con otro tipo de anemias en la cual vamos a ver la destrucción del glóbulo rojo que se denomina hemólisis, por ejemplo en las enzimopatías, o que hay un sangrado, es una pérdida de glóbulos rojos de forma muy rápida, por lo cual el cuerpo necesita una producción muy acelerada, por eso se llaman anemias regenerativas. Entendiendo los dos escenarios, entendiendo la causa de mi anemia, puedo recién actuar en el tratamiento. En el tema de las anemias que vamos a hablar más son pues la anemia por déficit de hierro. Sabemos que esta sigue siendo un problema en salud pública, no solo en Perú, sino a nivel mundial, por lo cual van a encontrar diferentes protocolos que explican sobre el manejo adecuado de esta patología. A veces se ve en nuestra realidad que quizás no le prestamos la importancia a las anemias, por lo cuales muchas veces cuando llegan a sus consultas pacientes con hemoglobinas de 11, simplemente damos recomendaciones sin explicar bien en qué consiste o sin investigar bien por qué llega a la anemia y muchas veces solo les comentamos que mejoran la dieta, vamos a hablar de ello. Y con esto de la dieta no logran una adecuada respuesta. Ahora les vamos a explicar el por qué. Lo cual, lo que sí quiero que se lleven el mensaje es que si ustedes encuentran una anemia, aunque sea leve, tienen que tener un estudio para poder recién definir un buen tratamiento. Entonces, eso también nos ayuda a hablar sobre las pruebas diagnósticas. Tenemos que entender inclusive sus valores referenciales y, como les comentaba, diferenciar también anemias de anemias secundarias, enfermedades crónicas o inflamatorias. Eso se ve, por ejemplo, mucho en el adulto mayor. ¿Por qué es importante entender el por qué? Vamos a enfocarnos en las neutropénicas o carencia de hierro o inflamatorios donde no se puede utilizar el hierro. Al final estamos hablando de un elemento principal que es el hierro. ¿Qué es tan importante? No solo para la hemoglobina, no solo por la eritropoyesis, que es la formación de glóbulos rojos, sino porque también actúa en diferentes órganos, en diferentes sistemas. Hablamos del sistema inmunológico, del sistema neurológico, la producción de hormonas, inclusive, por ejemplo, si no vemos en células, en órganos puntuales como el miocardio, existen estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca que se sugiere que debemos llevar valores de ferritina por encima de 200 para ayudar a controlar un poco más la funcionalidad cardíaca, ya que de por sí está insuficiente. Entonces, así como ese pequeño ejemplo de patologías que ameritan un poco más de este ingrediente principal, existen otros órganos que ameritan. Cuando llega un paciente, ustedes con anemia, tienen que explicarles la importancia del tratamiento. Muchas veces dicen, ah, yo tengo 11 doctor, no tengo síntomas, no veo la importancia de tratármela, yo tengo esa anemia hace años.
Si esta persona es productiva con un valor de 11, imagínense lo productiva que va a ser con un valor normal de hemoglobina, con un valor normal de este ingrediente principal que es el hierro. Va a estar mejor, mayor, va a estar más protegida ante cuadros infecciosos. Neurológicamente, inclusive se ha visto pacientes que en edad adulta a nivel laboral son más proactivos y más productivos que un paciente con déficit de hierro. Entonces, por donde veamos, es muy importante que el paciente que tiene que ser tratado, no solo con el objetivo de mejorar la hemoglobina, sino nuestro objetivo ahora va a cambiar. En el médico ya no es el objetivo de la anemia, es el glóbulo rojo, o sea, que la hemoglobina suba. Ese va a ser el objetivo del paciente, pero de ustedes como médicos es que los valores de hierro depósito mejoren para mejorar la producción adecuada de todos estos sistemas que estamos viendo. Entonces, para ello necesitamos nuestras pruebas diagnósticas. No todas las anemias hemos dicho que son por hierro, si bien la más frecuente, es importante tener una evidencia, por lo cual se sugiere pruebas diagnósticas. Existen más, vamos a hablar de las más generales, inclusive podemos priorizar de acuerdo a dónde estén. Si bien lo básico es entender que tiene anemia con una hemoglobina, nosotros como hematólogos siempre les vamos a recomendar a ustedes que traten de pedir hemogramas. En el hemograma, aparte de ver la hemoglobina, vemos las demás células, plaquetas y defensas. Para decir, ok, no hay problema en las plaquetas, no hay problema en las defensas, mi único escenario es la anemia, entonces me enfoco en ella. No vaya a ser que estemos en otro contexto y que también tenga una alteración plaquetaria, una alteración en las defensas, y entonces sea una pancitopenia y no estemos hablando de otro escenario, ¿no? Si bien hago el hemograma solo encuentro anemia, pues me enfoco en la anemia. En la anemia tenemos que tener las pruebas para definir qué tipo de anemia es, porque recuerden que existe la anemia por sepsis B12, existen las anemias hemolíticas, existen otro tipo de anemias congénitas, hemos hablado de esto. Entonces, para yo decir, si es una anemia neutropénica, o falta hierro, o hay un contexto inflamatorio en el cual no puedo usar su hierro, pues necesito la evidencia. Ferritina es una de las principales pruebas que recomendamos. Esto habla de los depósitos de hierro. Tienen que saber que la ferritina también es un reactante de fase aguda, por lo cual se puede alterar ante un evento. Recuerden el ejemplo del COVID. En el COVID la ferritina se elevaba muchísimo, inclusive lo usábamos para predecir un poco factores de riesgo del COVID. Lo mismo puede pasar en cualquier paciente en otro contexto inflamatorio. Por ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad como artritis reumatoidea, activa inclusive, puedes tener una ferritina por encima del valor estándar. Para diferenciar justo eso, existe esta otra prueba que es saturación de transferrina. Este, en cambio, es, ok, tengo mucha ferritina, no sé, 300, y el índice de saturación me sale bajita. Estoy en un contexto inflamatorio. Esta diferencia, estas dos pruebas me ayudan a definir que tengo una anemia secundaria en proceso inflamatorio. El tratamiento hierro no venoso. Pero necesito esta prueba. Porque si yo solo pidiera la ferritina, como les explicaba, sale 300, puede que su paciente va a buscar en Google y va a decirle, doctor, pero ¿por qué me da hierro si yo tengo aquí mucho hierro? Entonces, ustedes tienen que saber explicarle que no puede ser utilizado su hierro por su patología y aunque parezca ilógico, el tratamiento es hierro endovenoso. Ahorita hablamos más de ello. Otra prueba que recomiendo para que les ayude a diferenciar es el PCR. Esto nos ayuda justo a encontrar este cuadro inflamatorio, a diferenciar. Porque si podemos al final definir, vamos a estar en un contexto de un paciente joven, quizás sin ninguna enfermedad, o si quizás una mujer que tiene una regla muy abundante y viene con una hemoglobina de 7, pues va a ser muy fácil el diagnóstico con una simple ferritina. Pues si te viene un adulto mayor que tiene muchas comorbilidades y tiene 7 hemoglobina y te sale ferritina en 300, te vas a quedar con la duda. Entonces, cuando veas un paciente, de acuerdo a la historia que te cuente, entonces, este paciente tiene muchas más enfermedades, puede que los resultados que pida se me queden cortos, entonces yo necesito armar un paquete adecuado de pruebas para poder definir el diagnóstico. Ya que tenemos claro las pruebas, quiero enfatizar la ferritina. Si bien donde ustedes estén no tienen acceso a todas las pruebas, existen otras como el hierro sérico que a mí me gusta mucho porque habla del hierro que inclusive es el hierro que ingerimos, puede decirse de nuestra dieta y podemos inclusive definir que el hierro que ustedes consumen, no solo en ese día, sino en un lapso más amplio,
no es suficiente. Y con eso también el paciente le educas de que tiene que mejorar el enfoque nutricional, ¿no? Porque si no ingresa suficiente hierro en la dieta, ¿de dónde va a sacar el cuerpo hierro para crear sus glóbulos rojos? Pues lo va a sacar de los depósitos, como la ferritina. Por eso es importante que entiendan esta gráfica. Obviamente un paciente sano es un paciente con muy buena hemoglobina y no, ya aprendieron que como médicos no solo es la hemoglobina, sino los depósitos, ¿ok? Un paciente sano, buena hemoglobina, buena ferritina. Un ejemplo, 13 de hemoglobina, a ferritina vamos a ponerle 60. Ok, perfecto. En el contexto para llegar a una anemia pasan por este escenario. Primero va cayendo la ferritina. ¿Qué sería ese paciente del dibujito del centro? Un paciente que, clásico, mujer joven que arregla un montón, mala dieta, porque casi siempre va enfocado a la dieta. Entonces va a ir, como no ingresa hierro suficiente para esa mujer que arregla mucho, o sea, que tiene un gasto mucho más alto de lo esperado, pues ¿qué va a pasar? Insuficiente hierro, el cuerpo necesita para trabajar, lo va a sacar ¿de dónde? De los depósitos. Entonces, lentamente los depósitos de este paciente van a ir disminuyendo. Pero si se dan cuenta, la hemoglobina no, el punto rojo no. Entonces, esta paciente puede ser una mujer joven que arregla un montón y que aunque sorprenda, tiene 14 hemoglobina. Y la ferritina puede que la tenga en 10. Entonces, esta paciente tendría un contexto de deficiencia de hierro sin anemia, ferropenia sin anemia. Si lo podemos hacer más entendible para nuestro paciente, podríamos llamarlo como una preetapa para la anemia. Entonces, este paciente, tú tienes que explicarle que, señora, si bien usted todavía no tiene anemia, sus depósitos de hierro ya están muy bajos, es probable que usted en corto tiempo tenga anemia. Por eso, cuando llega un paciente con anemia, como el dibujito 3, ustedes tienen que decir que esa anemia no es aguda, no es porque la paciente hace un mes hizo una dieta restrictiva, no, es por lo menos para hablar de una anemia, debieron haber pasado como mínimo de 3 meses antes, en diferentes circunstancias, para que recién caiga el hierro depósito, que es la ferritina. Yo puedo decir que es más, inclusive 6 meses, un año, hay pacientes que tienen 10 años con anemia, con ferropenia, y pues su cuerpo se adapta porque ha sido tan lenta la caída, que los síntomas que manifiestan pues, son generales, no los limitan a hacer actividades, por lo cual no ven la importancia del tratamiento. Entonces, aquí va otro mensaje. Si su paciente llega con anemia, y bueno, ven el hemograma, es pequeño, el glóbulo rojo, que es microcítico, hipocrémico, pues enfóquense que es muy probable que sea anemia ferropénica, sí, pero que también es una anemia de largo tiempo. Entonces, no es que la solución ahorita te dé tratamiento y se curó, sino es, señor, cómo es su rutina de dieta, cómo es su ciclo menstrual, sangra por las heces, qué otros escenarios han pasado por usted, tuvo una cirugía hace poco tiempo, algo que te haga entender por qué llegó este paciente a esas circunstancias. La anemia no es la enfermedad, la anemia es la consecuencia de un algo. Entonces, por ejemplo, la anemia, si estamos viendo que no es una enfermedad, es una consecuencia de un algo. Por ejemplo, la anemia plástica. La anemia es el primer nombre, pero el apellido sería aplásica. La plástica es porque falló la médula ósea y por ende ya no se produce, las células madres ya no producen glóbulos rojos. Entonces, la causa es la plástica. El problema, obviamente, vale a la plástica. Por ejemplo, ¿no? La anemia linfopénica, la anemia es el problema, pero ¿qué pasó? Porque no hay hierro, por ende sería anemia linfopénica. Y así, tienen que aprender que las anemias tienen que encontrarle el apellido para que puedan solucionar el problema. Va a ser difícil que ustedes de la nada vean a un paciente, le dan hierro porque asumen que es ferropénica, que tampoco está mal. Las guías, actualmente la que usamos aquí en Perú, la del MINSA, te dice, paciente con anemia, dale hierro. Sí, la mayoría de veces va a funcionar porque hemos dicho que es casi el 70-80% de posibilidades que sea una anemia ferropénica. Y aquí va la diferencia. Si ustedes le hacen el control al mes al paciente, y no ven mejoría en la hemoglobina, por lo menos los 2 gramos que esperamos, pues es muy probable que haya algo que esté fallando. Y es probable que no haya sido anemia ferropénica o no hayan controlado bien su causa. Pero más probable es que no haya sido anemia ferropénica o que también el escenario que me olvidé mencionar es que no haya tenido una buena adherencia porque no supieron explicarle bien a su paciente cómo debía hacer su manejo. Bueno, asumamos que el paciente entendió cómo es el tratamiento, lo hizo perfectamente y no hay mejoría. Chicos, no fue una anemia ferropénica. Entonces tienen que hacer estudios para complementar. Idealmente, eso es lo que les dice el equipo, pero yo recomendaría las posibilidades del paciente,
siempre hacer las pruebas diagnósticas antes de eso. Entonces, esta gráfica, por lo menos, espero que les quede bastante claro, porque es un resumen muy, muy, muy práctico para entender un poco de la fisiología de cómo llega la anemia al paciente. Tengo el diagnóstico, valores por debajo de nuestro valor estándar, es la anemia. Recuerden que en las gestantes por debajo de 11, eso hay que explicarle a los pacientes. Le hago las pruebas correspondientes, la ferritina, la ferritina sale alterada. Sí, es una paciente joven, como les dije, sin otro contexto. Ferritina, el punto de corte es 30. Aquí hago otro asterisco. Normalmente los laboratorios, o sea, la cualquier laboratorio, inclusive a veces de su institución, ponen otros valores referenciales, ponen 15, 12, inclusive al varón le dan más valores más altos que a una mujer. Entonces, ahí ya confunden mucho. Si ustedes son de los que ven los valores referenciales y no se saben el punto de corte, pues van a decir, ah, tiene 12 ferritina, está ok, el paciente aprobado. No, punto de corte es 30. Inclusive hay otros puntos de corte de acuerdo a otras circunstancias. Como les comentaba, el paciente con insuficiencia cardíaca, el punto de corte es 200. Si no tiene ese valor, es bueno aportarlo, ¿ya? Paciente joven, estamos volviendo al escenario de que llega, le hacen estudio de ferritina, sale, no sé, 10, es ferropénica, tiene anemia, anemia ferropénica. Adulto, o nosotros paciente, otro caso, adulto mayor, ferritina, 300, pero el índice de saturación por debajo de 20, no sé, le sale 10, anemia secundaria por inflamatorio, el paciente no puede utilizar su hierro, por eso hay que darle hierro. Entonces, esos son los puntos que tienen que entender. El 30 de ferritina en un paciente sin otra comunidad y los puntos que estamos por debajo de 100 o por encima de 100. Y para poder perder esa confusión, usamos este valor que es la saturación de transferrina. Inclusive su PCR es una prueba que les puede ayudar bastante. Voy a sacar para poder ver un poco más la gráfica. Así vamos. Entonces volvemos, tengo el diagnóstico, hice mis pruebas, me salió una ferritina menos de 30 o un estado inflamatorio menos de 100, decimos que es un déficit de hierro absoluto. Funcional, hablamos sobre todo en procesos en el cual hay un cuadro inflamatorio y no puedo utilizar el hierro y puedo demostrarlo si quiero un poco más, si tengo las posibilidades, un PCR positivo. ¿Qué otro escenario tengo que también tener en mente? No solo en los pacientes que ya vienen con su anemia, sino en pacientes que no tienen anemia, como les comentaba, pero ya tienen una gran incidencia o un riesgo, por decirse, de tener anemia. Pacientes, por ejemplo, pacientes mujeres, que esto es muy común. Cuando digo muy, es demasiado común que muchas mujeres jóvenes en edad fértil, cuando vienen con anemia, siempre preguntan, aparte de su dieta, es, ¿cómo es tu ciclo menstrual? El ciclo menstrual de muchas mujeres a veces es muy largo, 10 días, un flujo muy abundante. ¿Cómo se dan cuenta del flujo? Tienen que preguntar cuántas toallas higiénicas usan por día, si son toallas higiénicas normales o si son toallas de noche o son inclusive pañales. Se van a sorprender de la cantidad de pacientes que te van a responder y que te dan a entender que hay un aumento de su flujo menstrual. Entonces, el diagnóstico actual es anorexia normal. Entonces, tienen que decirle a la paciente que tiene un alto riesgo de anemia y que debe hacerse sus controles por lo menos una vez al año y acudir a su ginecólogo porque es muy probable que tenga anemia pues, en corto tiempo. Las embarazadas, sabemos que hay un alto gasto de hierro en la gestante, por ende, se recomienda hacer estas pruebas cada trimestre. Las enfermedades renales, los nefrólogos tienen muy claro este protocolo, así que por ahí estamos bastante avanzados. Las insuficiencias cardíacas o enfermedades inflamatorias es lo que les había comentado. Las pruebas deberían hacerse anuales o de acuerdo si la enfermedad se va complicando, pero se les ya va educando a esos pacientes porque también tienen una alta necesidad de hierro. Y si tu paciente le haces las pruebas y no hay otro escenario de riesgo, pues, y tiene anemia, tienen que saber que existen otro tipo de anemias, como he mencionado, pues una anemia, pues, aunque sea no la ferropénica, pero otra carencial que es muy frecuente es la megaloblástica. Es impresionante como adultos mayores o varones tienen anemias megaloblásticas. Entonces, no pueden tratar de pasar el diagnóstico sin hacer pruebas básicas, aunque sea. ¿Qué pacientes son los que ustedes tienen que tener el chip activado de que tienes muy probable que tenga una carencia de hierro? Y aquí les muestro inclusive los porcentajes de incidencia, inclusive en la práctica es mucho más alta, son
mujeres que inician embarazo, que somos la mayoría de mujeres jóvenes en edad fértil, casi fijo que un 40% tienen ya un déficit de hierro o algo. Embarazados, pacientes con las angiodisplasias por los sangrados ocultos, sangrados intestinales altos o bajos, por ejemplo, adulto mayor. Los varones tienen un gasto muy bajo de hierro, porque obviamente ellos no tienen ciclo menstrual. Entonces, es muy raro que tú encuentres a un hombre con anemia, pero muy raro. Si en mi consulta llega una mujer con anemia, yo digo, ese es lo que he estudiado, lo que dice la doctora, mujer con anemia, con sangrado menstrual, de hecho que tiene anemia escleroscópica. Pero si yo veo un varón con análisis casi claros y pruebas del déficit de hierro, yo tengo que pensar en que un varón es o sangra por el recto o hay una neoplasia oculta. O bueno, muy pocos son trastornos alimentarios, inclusive eso pasa a mi tercer nivel, mi tercer puesto, comparado con una mujer, que lo primero que pienso es trastorno menstrual y trastorno alimentario y otros escenarios. Sigamos pensando en qué pacientes tengo que estar pensando: enfermedades celíacas, cirugías bariátricas, hemos hablado de las insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales y pacientes por cáncer de colon por el mismo, uno, por la neoplasia y dos, por el sangrado rectal. Si todos los pacientes tienen una alta incidencia, obviamente no es que eh, yo no les debo explicar que también hay una forma de prevenir, no de tratar, sino de prevenir la anemia y es con la dieta. La dieta es muy importante en los tratamientos de anemias, pero no es la opción terapéutica. Hay que romper un mito que hay entre los médicos y que es creo que la respuesta por la cual tenemos tanta falla en el tratamiento. Es que ustedes le dicen al paciente, cuando tiene una hemoglobina de 11 o de 10, señora, coma mejor y se va a curar. Eso no es posible. Saben que la absorción de hierro es menos del 10%. Aunque el paciente se coma una vaca entera, el cuerpo no va a absorber toda la vaca, inclusive el 10% de toda la vaca, si no solo va a absorber lo que el cuerpo necesita por día. Lo demás va a ser eliminado en las heces. Entonces, es muy importante que entiendan que la dieta es la opción preventiva, no es la opción terapéutica. Si tienen usted con anemia, tiene que recibir su estudio, su tratamiento específico y sí, mejoran la dieta para que no vuelva a pasar. Porque no hacemos nada tratando a un paciente que tiene trastorno alimentaria, lo lleno de hierro y en un año va a volver a tener anemia porque no mantiene una buena dieta. Eso sí es importante. Entonces, ya que hablamos de la dieta, ¿cómo explicarle a los pacientes? Hombres y mujeres menopáusicas, como les decía, ya no reglan, ya no hay sangrado, no hay pérdida, para que vean que su gasto diario, su necesidad de hierro diario es bajo, comparado con una mujer premenopáusica, que es una mujer en edad fértil, una mujer joven, como no sé, 35 años, que es casi el triple, si se dan cuenta. Por eso, las mujeres, que la mayoría hacen dietas, eh, priorizan por temas culturales el trabajo o el estudio antes de la dieta. Sabemos que y encima su requerimiento es alto. Tenemos casi el porcentaje más alto de incidencia de anemia, que es casi un 42%, un 40%, y se embarazan pues obviamente mucho más. Los niños en desarrollo también tienen un requerimiento más alto, inclusive mucho más alto que la de un varón. Un varón que obviamente que ya no está creciendo, ¿no? Entonces, hay que saber cuánto necesitamos. Inclusive no tienen que saber números, no que saber propuestos. El hombre necesita menos, la mujer joven en el ciclo que tiene su ciclo menstrual necesita más y los niños también. Entonces, en estas dos poblaciones son las que tenemos que hacer un énfasis en el manejo de la dieta. Otro mito, no es que deba comer hígado o sangrecita si no, no se cura. No, existen otras opciones como también hígado de origen vegetal. Sabemos que la absorción es mucho más efectiva o más rápida, puede decirse, en hierro mínimo que con hierro no mínimo, pero si tenemos un buen manejo, y te vamos a hablar de recomendaciones para una adecuada absorción, puede tener una buena concentración de hierro en su dieta. Entonces hablamos de que al explicarles sobre el tratamiento, también tenemos que hablar sobre la dieta. Sí, existen factores que ayudan a la absorción, como la vitamina C, sobre todo en hierro no lumínica, o sea, de origen vegetal. La vitamina C ayuda un montón, proteínas también, pero hay factores que inhiben, como el calcio, más de 300 miligramos cuando usamos vitaminas, productos lácteos. Cuando le dicen no tome hierro con la leche, no es tanto por la leche, sino por el calcio. Obviamente, tratar de que estén espaciados por lo menos 2 horas. Medicamentos, por ejemplo, el omeprazol, no ayuda a la absorción.
El ácido fítico lo vamos a encontrar en legumbres, por eso cuando inclusive cuando cocinan el paciente, se les pide que haga una preparación de las menestras con anticipación, en la cual se remojen un día antes y cuando hierva hasta de quitar esa espuma. Pero yo siempre trato de explicar a mis pacientes que quizás el médico les va a orientar en forma general cómo deben manejar su dieta, pero traten de derivarlos a un nutricionista, que vayan con el especialista que es el que sabe cómo explicar, inclusive decirles qué tipo de alimentos deben comer, cómo prepararlos y esas otras recomendaciones que a nosotros no nos alcanzaría el tiempo, pero sí tienen que mencionar que el paciente debe, dentro de sus indicaciones, debe acudir a un apoyo nutricional. Para que se explique estas cosas, muchos pacientes no lo saben. Otro, las bebidas como té, café, bueno, la leche, como se ha hablado, vino, hasta la Coca-Cola, no ayudan a la absorción del hierro. Entonces, ¿qué haces con un paciente que tú no le explicaste esto y el paciente toma su pastilla de hierro con su té? Porque todos los días él toma té para quelar, no sé qué cosa, digo, para la grasa, etcétera. No va a funcionar el tratamiento. El paciente tomando 3 meses hierro con su té, nunca hizo efecto el tratamiento, nunca se absorbió. Entonces han perdido tiempo, dinero y el paciente no va a ver una respuesta y va a pensar que ustedes no saben dar un tratamiento adecuado. Entonces, estos detalles pequeños son importantes en el tratamiento de las anemias linfopénicas. Y bueno, esto antes que me olvide, el calcio, todas las recomendaciones de inhibidores van para el tratamiento y para la dieta. Si ustedes hacen una dieta rica en hierro, no sé, hice ya mi sangrecita, por ejemplo, ¿no? Y tomo mi café, pues es probable que el hierro de esa dieta no se absorba adecuadamente. Entonces, ustedes tienen que ver 3 escenarios. Ok, tengo anemia, ya demostré que es ferropénica, ya le di tratamiento, tienen que explicar cómo prevenir que vuelva a pasar esto, que deben controlar la causa. Entonces, estos son como 3 opciones de causas que se pueden aprender y son muy fáciles. Una de las principales, sangrado, fetal, ginecológico, aumento de demanda, gestación, es una muy clásica, desarrollo de los niños que están los menores de un año pues saben que ellos tienen que triplicar su peso en menos de un año, entonces la demanda es alta. Por eso inclusive los niños menores de un año, a partir de los 4 meses, es obligatorio dar gotas de hierro oral. Eso le queda bastante claro. Menor absorción, cirugías o medicamentos. Ustedes les piden al paciente, encontraron la causa. Ok, señora, usted, por ejemplo, es una paciente joven con anemia, ya le estudié, tiene ferritina baja, le doy su tratamiento, usted tolera muy bien la vía oral, pero si usted no controla su trastorno menstrual, pues es probable que en un poco tiempo pueda recaer, precisa, no sé, que la anemia vuelva a presentarse. La anemia se puede presentar varias veces en toda tu vida, e inclusive puedes tener 2 o 3 tipos de anemia al mismo tiempo. Tu anemia secundaria a tu trastorno menstrual que genera una ferropenia y por eso es anemia ferropénica, y también puede tener por mala suerte la paciente, no sé, una anemia eh, mieloblástica, o sea, también déficit de B12 o también una anemia hemolítica, no exime una a la otra. Pero por eso, encontrando la causa, van controlándola, van explicándoles parte de su tratamiento. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar de todo este pedazo? Sigue siendo un problema la salud pública, pero ya no van a decir la anemia. Ustedes como médicos tienen que decir, el déficit de hierro sigue siendo un problema de salud pública. ¿Ok? No, y ese es su objetivo de tratamiento. Para su paciente, si es hemoglobina, que no lo confundan. A ustedes darán de alta cuando hagan las pruebas controles, en más o menos que son 6 meses lo que se recomienda, pueden llegar hasta en 3 meses, y vean resuelta esa ferropenia, vean resuelta ese índice de saturación de transferrina. Ya hemos hablado que el impacto clínico va más allá de la anemia, no es solo el valor de hemoglobina, es que tengo un mejor sistema inmunológico, un mejor sistema neurológico, etc. Hemos hablado que ayuda en el funcionamiento adecuado de otras células y otros tejidos. Muy bien, el miocardio se los va a ofrecer el cardiólogo. Pacientes vulnerables, ya hemos explicado quiénes, las gestantes son nuestro punto también más crítico. No se olviden los adultos mayores, por favor. La capacidad de absorción, la dieta, que les he dicho, no pueden, aunque el paciente le diga, ya doctor, yo como bien los lunes, no van a absorber en un solo día el hierro que necesitan en toda una semana, en todo un mes. La dieta o la cantidad de hierro que tiene que entrar en su dieta es diaria. Y también saber que aunque yo pues no es que te puedas tomar 20 pastillas en un día de hierro para que se absorba, no, tiene su cantidad que se puede absorber por día y por ende el tratamiento de hierro o de anemia son largas, no es de un mes.
Eso también quiero que dejen de hacer. No se trata por solo las anemias, no es solo una cajita, no es solo una botella, es un tratamiento mucho más largo. Y pues si sabemos que las pruebas diagnósticas no son perfectas, como les decía, la ferritina es una prueba que se altera por factores inflamatorios. Existen otras pruebas que tenemos que utilizar para poder entender bien nuestro diagnóstico. Ahora, tengo mi diagnóstico ya todo hermoso, no me estoy equivocando, soy de ferritina baja, mi paciente es joven, defino tratamiento extendoso, oral y breve. El tratamiento oral siempre va a ser de elección, siempre, porque es más práctico, es más barato. Inclusive pues no hacemos ningún tipo de lesión, no estamos colocando nada endovenoso, es menos dañino. Entonces siempre va a ser de elección. Cuando sí es ya recomendable utilizar hierro endovenoso. Y es tiempo de que con esta charla ustedes pierdan el miedo de utilizar los endovenosos. A veces la indicación es endovenoso, no hay dudas. Y veo que están luchando, dándole al paciente vía oral, sabiendo que no va a funcionar. Hay que entender primero el por qué no va a funcionar. Y eso lo vamos a aprender en esta charla. Hierro oral, le doy a mi paciente. Y me dice, doctor, voy vomitando más de una semana, tengo diarreas por una semana. Ahí sí le hablaríamos de una intolerancia al hierro oral. No es intolerancia que el paciente se estriña. Ustedes para eso ya le han explicado, señor, usted va a intolerar un al hierro oral, todos sabemos que es un hierro. El hierro puede, como que no, estreñir a algunos pacientes. A algunos les puede dar diarrea, inclusive. Entonces, tienen que saber explicarle que eso puede pasar. Si hay estreñimiento, señor, usted sabe que tiene que tener una mejor dieta, más frutas, más líquidos, actividad física. Por eso yo les digo que en sus indicaciones tiene que ir obligatorio una recomendación de acudir a un nutricionista. ¿Por qué? Porque el paciente peruano por cultura tiene un mal estilo nutricional. La cultura peruana tiene un enfoque más alto en carbohidratos que en proteínas. Inclusive tienen un bajo consumo de vegetales. Por ende, la incidencia de estreñimiento en nuestro país es alto. Entonces, más eso, si tú le das un hierro oral, el paciente te va a odiar y en menos de una semana va a dejar el tratamiento. Entonces, dentro de tus indicaciones es, ok, hierro oral porque usted es joven, no, va a tolerar bien, aparte es más económico, pero tienes que poner que tiene que mejorar la dieta. Dos, más agua. Tres, actividad física. Cuatro, interconsulta con su nutricionista. Y obviamente el punto final es la causa. Interconsulta el gineco porque sangra mucho, interconsulta el gastroenterólogo porque tiene hemorroides, o hemos encontrado una prueba de TB no positiva que es sangrado oculto en heces, o sea, o ir al especialista de la causa que estamos pensando. Solo, entonces volvamos a que el paciente diga que tiene diarrea, vómito, solo esos dos escenarios podríamos decir que es intolerante y ahí sí pasaríamos el endovenoso. Otro, comorbilidades que contraindican la vía oral, ya les hablaba, les tiré bastantes pastillitas donde decíamos paciente adulto mayor, enfermedades crónicas, artritis reumatoide activa, que es una enfermedad inflamatoria, PCR positivo, ferritina alta, esos escenarios de cuadro inflamatorio son de enfermedades que por un contexto inflamatorio se activa la epsilina, aumenta en concentraciones, lo cual no permite que la absorción del hierro oral en el duodeno se dé, hay como un bloqueo. Pues aunque yo le dé hierro a mi paciente con una enfermedad activa inflamatoria, es muy probable que no lo absorba, entonces estaría contraindicado por la enfermedad que tiene. El inapropiado cumplimiento. También hay escenarios. Por ejemplo, paciente joven con trastorno alimentario, bulimia. Por ejemplo, los pacientes que trabajamos con psiquiatría, no, si ellos tienen de por sí un rechazo alimentario, tenemos rechazo a tratamiento vitamínico oral, tenemos que dar tratamiento endovenoso. Inadecuada respuesta a la terapia. Cuando hablamos de inadecuada respuesta, cuando nosotros iniciamos tratamiento, el primer corte de estudio se hace el mes de 4 semanas. Debe subir la hemoglobina. Ahí es que te dicen 1 gramo o 2 gramos. Pero tiene que subir la hemoglobina. Tu hematocrit también es uno de los principales. O tu reticulocitos es una de las principales pruebas también que puedes utilizar para ver respuesta al tratamiento. Pero tiene que haber mejoría. De no haberla, es probable que uno, no lo está tomando bien. Dos, una inadecuada absorción o hay algo que está bloqueando la absorción, ¿no? Y hemos hablado de las bebidas, los alimentos que pueden bloquear. Repasan todo eso y si no es eso, y el paciente lo ha hecho muy bien, puede que él tenga una mala respuesta, por lo cual deberíamos cambiar a una vía endovenosa. Por último, necesidades de
repletar las reservas de hierro rápidamente. Este caso, por ejemplo, en la gestación. Paciente tiene 36 semanas, ya va a dar a luz. No tengo tiempo para darle vía oral. No tengo los 6 meses que hemos dicho que duró un tratamiento de anemia con vía oral. Entonces yo tengo que pasar a utilizar vía endovenosa. Y sobre todo en el embarazo, en el tercer trimestre, es la etapa donde la mamá le hereda su hierro depósito, su ferritina a su bebé. Si la mamá es anémica, ferropénica, ese bebé pues, va a nacer con menores depósitos y es muy probable que también sea anémico en el primer año de vida. Para evitar eso, ponemos hierro y usaríamos hierro endovenoso. Por eso aquí les hago el hincapié de que el endovenoso en la gestante, ojo, es solo a partir del segundo trimestre, contraindicado primer trimestre. Pero sí se puede dar en el segundo y en el tercero. Terapéuticas, que hemos hablado de la vía oral, vía endovenosa, doctores, las transfusiones. Son tratamientos, pero van a ser solo en casos de emergencia, sean los activos, que tengo que operar, que hacer operaciones, no tengo tiempo, no puedo esperar el tratamiento endovenoso ni el oral en esas circunstancias. Si les llega a su consulta una paciente que les va a llegar, es muy común, aquí en Perú sobre todo, paciente joven, 15 años, con una morbilidad de 6, tranquila, sentada, inclusive corre la chica, viene obligada por sus papás, es clásico, pero tiene 6 de hemoglobina y muchas veces he visto que los colegas de frente le dicen, "Ven de la emergencia, que la transfunda". No, ese paciente es muy probable que esa anemia la tenga desde mucho antes, 2 años anteriormente, desde que inició su regla, posiblemente, y más la mayoría desde que inició su regla ya ahí empieza la caída de la hemoglobina por el gasto que hemos dicho que involucra estos ciclos menstruales mensuales, gastos, y más si tiene un trastorno menstrual, pues es muy probable que desde esa etapa ya empiece a bajar lentamente la hemoglobina. Pero como baja lentamente, el paciente se adapta a su valor de hemoglobina como está. Y por ende no llega a ser una emergencia. E inclusive, pacientes con 6 de hemoglobina y es joven y no tengo síntomas, aunque ustedes no lo crean, el tratamiento puede ser vía oral y vamos a tener una muy buena respuesta. Obviamente si lo hacemos bien. Ya, mi paciente tiene síntomas, doctora, se desmayó en mi consulta. Obviamente yo no tengo tiempo, es una emergencia, estoy potencia. Transfusión, pues sí sería el manejo. O tengo un poco más de tiempo, llego pronto. Otro escenario, estimulantes de la eritropoyetina. Esto lo usaríamos sobre todo en procesos inflamatorios o déficit de eritropoyetina, enfermedades renales, por ejemplo, y tienen que saber que para que yo utilice esos componentes. Sí o sí tengo que tener buenos depósitos de hierro. Si no hay hierro, no funciona su eritropoyetina, por si acaso. Entonces vamos al hierro. Hierro oral, ya lo conocen a las diferentes opciones. Sales como sulfato ferroso, borato, etcétera, que son los más comunes, los más baratos, son los que quizás en su institución en la que va a dar Mensa o Salud. ¿Por qué son estas la primera recomendación que van a ver en las guías? Uno, porque hay mayores estudios con los sulfatos o los fumaratos, por ejemplo, o en general las sales, que hablan de que hay una respuesta tan rápida, obviamente son cómodos, se pueden hablar, o sea, está a favor de los estudios, y que la respuesta pues es efectiva. Pero hay un tema con la tolerancia. Es cierto que estas sales, si no son muy buenas, sus estudios dicen que son menos tolerados. Por ejemplo, vamos a hablar luego de otras recomendaciones. También si su paciente, ustedes ya les ha dicho, doctor, y tomó sulfato y me da diarrea, vómitos, ustedes saben que ya lo utilizó, no es que yo desde una institución le tengo que dar, no, pues vamos a hablar de otros escenarios, pero traten de explicar al paciente cómo debe iniciar la toma para que no de frente te rechace, porque es así que escucharon que el hierro cae mal, entonces tienen que saber explicarles para que si hay algún síntoma no se asuste y no termine dejando el tratamiento. La dosis, primero, es muy poco tolerable que lo den en una sola toma, se tiene que fraccionar las tomas, más o menos nosotros en dosis damos de 3 a 6 miligramos por kilo de oro elemental. Tienen que entender que idealmente yo lo manejo en 2 tomas, 3 tomas, a veces es más difícil por el tiempo de pacientes. Y el horario, estas sales se dan lejos de alimentos, como el estómago vacío, puede decirse. Las dosis, actualmente hay un estudio que habla de que podríamos bajar un poco más las dosis y con esto quizás hasta posible trabajar el intercalado y podríamos tener una mejor diferencia o inclusive tolerancia. ¿Por qué? Porque si yo quizás le doy tanto, lleva a la paciente, insiste, le doy más y más, y depende también porque mejorar rápido, toma más,
Esta concentración de hierro a nivel intestinal activa un proceso inflamatorio, activa nuestra obsidina y lamentablemente esto hace que no se absorba el hierro y por ende una recomendación, que sería una recomendación moderna, ¿no? Actualmente eso es del 2019, es poder tomar el hierro en días alternos y de ser tolerable las dos tabletas que les toca juntas, de no fraccionadas. Entonces, con estas recomendaciones, más la dieta y la hidratación, señor paciente, es muy probable que lo vaya a tolerar. Doctora, el paciente no quiere, tiene miedo, vamos a hablar de otras opciones. Acá, para completar lo de las sales, sabemos que si hay mucho hierro, pues no se va a absorber y también es porque también se activa o genera más cuadro inflamatorio, generando más síntomas como las diarreas. Y existen alimentos que hemos dicho que reducen su absorción, que son los que mencionamos un poco antes de esta parte. Otras opciones de hierro que les voy a dar son el hierro polimatosado, aquí en el país sobre todo, porque es un medicamento que, si ustedes han escuchado estos nombres, el famoso Mantofer, el Feranin, son los más comerciales. Y también, por suerte, pues no son tan caros. Y los estudios hablan de que como son una cadena polimaltosada, o sea, tiene una mayor absorción a nivel intestinal y por ende los síntomas son menores a nivel digestivo y por ende inclusive generan en los cuadros inflamatorios se ha visto un poquito mayor un poco más de absorción, por lo cual es recomendado inclusive en las gestantes. La dosis también es de 3 miligramos por kilo y nosotros deberíamos esperar con esta dosis que aumente por lo menos en las 4 semanas del mes el gramo de hemoglobina. Por ende, si hablamos de hierros orales, para yo ver una respuesta al tratamiento, debo hacer un control de hemograma, por lo menos básico, al mes, para poder nosotros seguir definiendo si es que hay que ajustar algún tratamiento. ¿Qué nos llevamos de los hierros orales? Sabemos que tenemos ciertos problemas para la absorción con los hierros, porque todo, no existe el hierro que sea mejor que el otro. Muchas veces es el hierro que tu paciente tolera, si les sabes explicar bien. Hay pacientes que les va muy bien en las sales y les va pésimo los polimentosados o pacientes que con polimentosado, son felices. Entonces, si tú explicas bien a tu paciente y da su control y te explica a tu paciente también lo que siente y tú puedes cambiar el medicamento a tiempo, pues ese va a ser tu mejor tratamiento y el paciente no va a gastar mucho porque obviamente el Vioral es más barato que el Nebulioso. Sí hay que explicar que este tratamiento necesita un tiempo prudente para funcionar. Por ejemplo, no es que en una semana, ¿no? Pero en el mes sí se va a ver una mejoría. Y obviamente, si ellos toleran adecuadamente el tratamiento, con más razón, la respuesta debe ser eficaz. Hay que tener mucho detalle en los pacientes adultos, sobre todo los adultos mayores, recuerden porque ellos tienen otras enfermedades asociadas, ¿no? Renal, inmunológicas, reumatológicas, por los cuales podríamos encontrar un cuadro inflamatorio y ya hemos hablado mucho de que los cuadros inflamatorios bloquean la función del hierro del intestinal y por ende la recomendación ideal es endovenosa. Por eso pregunté muy bien a su paciente qué tiene, qué enfermedades tiene antes de decidir su tratamiento. Y lo que les comentaba, los nuevos protocolos, esta opción que pueden usar en sus pacientes, que sea manejo interdiario, que sea un día sí, un día no, o que lo que fraccionamos las tomas, ¿no? 2 veces al día en una sola toma las dos tabletas de ser tolerable. Ahora, ya hemos hablado del día oral. ¿Qué pasará si mi paciente cumple criterios para pasar a la vía endovenosa, que son los que hemos mencionado? Ok, hablamos de los endovenosos. Los endovenosos existen muchos, pero vamos a hablar de los que tenemos en el país. El gluconato ya no se encuentra en el país. Vamos a hablar de estos dos, que es el hierrosacarato y el carboximentosa. En marcas, el hierrosacarato, el famoso Venofer, por ejemplo, y el carboximentosa es el famoso Ferinjet, ¿ya? Obviamente, el hierro sacarato, al tener un peso menor, tiene que utilizarse en productos más sesiones. En cambio, el carboximaltosa, quizás en una sola concentración, podemos utilizar la dosis completa. El endovenoso, bueno, ya dijimos que la intolerancia oral, que son sobre todo efectos o síntomas digestivos. La falta de tratamiento, hemos dicho que el punto de corte es en 4 semanas o en un mes, o otras enfermedades que no permitan que tenga una buena absorción intestinal.
de hierro oral. Las anemias severas, a menos que se necesite que sea rápido por una emergencia, pues solo en esos escenarios pues, usaría el no venoso. De no tener una necesidad urgente, pasamos a la vía oral. Segundo o tercer trimestre de embarazo, lo hemos dicho porque la eritropoyetina, obviamente, con contextos que necesite la paciente. Y otros escenarios que también se han recomendado y que hay bastantes guías que hablan de hierro endovenoso son las anemias por cirugías o insuficiencias cardíacas crónicas. Hierro intravenoso, en conclusión, eso es bien claro, chicos. No me pueden poner hierro endovenoso en primer trimestre. Pecado. Dos, estado de sobrecarga férrica. ¿Qué quiere decir? Yo le hago un paciente joven, que muchas veces son pacientes que ya tienen diagnósticos hematológicos, por ejemplo, un paciente con talasemia, que tiene anemia y van a ver que su glóbulo rojo es pequeño. Ustedes van a decir, le falta hierro, y le mete su hierro endovenoso. Porque ese es un paciente que a pesar de que tiene su diagnóstico, toda su vida no entiende. Y dice, mi doctor me dice que me va a ayudar el hierro endovenoso. Nunca nadie me lo ha dado, póngame. Los pacientes por destrucción de su glóbulo rojo, por su patología de base, normalmente tienen sobrecarga de hierro, no le pueden poner más hierro. Por eso, hay un estudio antes de tratar. Otro escenario, alergias. Si tu paciente te dice que ya tuvo alergia al hierro endovenoso, tú no le vuelvas a dar, este, es muy peligroso que pueda dar hierro. Los endovenosos lamentablemente tienen una incidencia de anafilaxia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas. Si el hierro sacarato, ¿cómo se utiliza? Este dibujito que lo he sacado muy sencillo, pone en Google, fórmula de Ganzoni, les va a salir. Y lo bueno de este dibujito, este ejercicio, es que ya les pone un ejemplo para que no se puedan confundir. El hierro sacarato, otro error que hacen muchos, y yo veo eso muy común en la consulta, es que el paciente te dice, sí, el doctor me dijo que tengo una anemia, ya, la papá en mi casa, y llegó bien el médico, y me recetó un hierro sacarato, una sola vez, o dos ya, exageradamente. Eso no llega a controlar el déficit de hierro de ese paciente, es muy poquito. Miren este ejemplo, 50 kilos es una paciente muy delgada, la mayoría de sus pacientes van a pesar más de 50. Hemoglobina de 7,5 van a ver que es muy común. Solo que lleva la 12, peso, 50. Dijimos, yo lleva la 12, menos 7,12 menos 7,5, 4,5. Estos dos puntos ya son valores estándares, no los vamos a cambiar. El paciente le falta 1040 de hierro. El hierro sacarato viene de 100. Ya tienen que saber, viene de 100. La indicación siempre son dos ampollas, no, chicos, no es una, sino son dos ampollas, porque la dosis es de 600 semanal. El microluro. Y si yo le falta a mi paciente, hemos dicho le falta 1040, significaría que serían 10 ampollas. Si estamos usando dos ampollas en hierro sacarato, ¿cuántas sesiones le tendría que poner al paciente? 5. 5 por 2, 10 ampollas, que equivalen a mis 1000 miligramos de hierro que necesito. ¿Cómo lo voy a colocar? Hierro sacarato, 100 miligramos, que es la presentación, ok, mis dos ampollas, en curso de 200 cc. Eso pasa en 60 minutos. Hay otros días que hablan inclusive del doble de tiempo, una hora y media, 2 horas, como mínimo. Endovenoso. ¿Y qué es cuántas veces les puedo poner? Si tengo que usar 10 ampollas, o sea, 5 sesiones, lo máximo que pueden usar es 600 miligramos por semana. O sea, 3 veces por semana es lo máximo que pueden poner, o sea, lunes, miércoles y viernes, o pues, yo también ponerla 2 veces por semana, martes y jueves, hasta que completen las 5 sesiones. Estos hierros son hierros de depósito. O sea, no es que le ponga, acabe las 5 sesiones y se cura médicamente, no. Mientras más días pase, mejor va a ir teniendo, como si la respuesta va yendo mejor y los depósitos se van a ir llenando, pero lentamente. Es cierto que el manejo endovenoso da una respuesta más rápida. Yo podría hacer un control de hemoglobina de verdad en corto tiempo, en una semana, pero mientras más tiempo pase, mi hemoglobina va a ir mejorando más. Por ejemplo, si no hay ese apuro, podríamos inclusive medirlo en un mes. Si hay un apuro, como cirugía urgente, por ejemplo, mis testigos de Jehová, que tienen un protocolo bastante claro, ellos lo pueden hacer cortes en dos días inclusive. Pero ellos utilizan otro protocolo que se ha dicho proyectina más hierro secreto, porque ellos necesitan como urgencia. Eso para ellos equivale a una transfusión, por ejemplo. Y tienen que saber que también tienen que explicar, aparte de su indicación de su paciente anémica, del hierro endovenoso, expliquen o pongan escrito.
Recuerden que el hierro tiene ciertos efectos que tienen que decir el paciente. Puede dar hipotensión, el riesgo es bajo, siempre el riesgo es muy bajo. Náuseas, vómitos es muy bajo, pero el paciente puede sentirlo a la hora de la colocación del medicamento. Diarrea, la incidencia es baja, pero puede pasar. Dolor lumbar abdominal puede pasar. El sabor metálico puede pasar, pero estos efectos pues son, las posibilidades de que pasen son menos del 3% inclusive, solo sí tienen que explicarla, porque si no el paciente puede decir, ah, el doctor me ha hecho daño, y recuerden que esos son uno de los principales problemas legales cuando el médico no explica al paciente. El otro hierro, el hierro carboxymentosa o el famoso Ferinject, como ven, tiene su molécula es mucho más grande, por lo cual tiene la posibilidad de colocar, de que la concentración del medicamento en una sola puesta se pueda dar. Por ende, inclusive las indicaciones son diferentes, no es la misma indicación, no es la misma dosis que ya hemos separado. Aquí vamos a trabajar con 15 miligramos por kilo y es una dosis máxima, pero hay una fórmula muy práctica que te les voy a explicar. La ampolla normalmente viene de 500, bueno, viene de 500 en 100, que es casi, no, 50 en 100, que es casi 500, que son 500 miligramos en por frasco. Y la indicación va a ser como este cuadro, por ejemplo. Si mi paciente lo calculamos con peso, es muy fácil, 35, 70, no hay más diferenciales. ¿Cuántos de hemoglobina que tiene mi paciente? Si tiene 10 de hemoglobina y pesa, no sé, 50 kilos, entra en este punto corto. Entonces, ¿qué le tocaría? 3 frascos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el frasco viene de 50 en 100, o sea, de 500 miligramos. Para llegar a mi respuesta terapéutica, tengo que dar 3 frascos. Solo se puede poner por semana 1000 miligramos. O sea, tendrías que usar 2 semanas de tratamiento. 2 frascos que te dan 1000. Hoy, por ejemplo, lunes y el próximo lunes, los otros 500 que tengas. Hoy te vamos a ver un ejemplo. Otro escenario. Mi paciente no tiene anemia. Se acuerdan que hay pacientes sin anemia. Tengo 15 hemoglobina, doctor, pero mi ferritina salió en 10. Ok, ¿cuánto pesa? 50. Ok, le toca solo un frasco. 500. Tengo 11 hemoglobina, pero peso 80 kilos. 3. Tengo 11 hemoglobina, mi peso está en 50 kilos. 2 frascos. Pacientes menores de 25 casi siempre va a ser 500. Es el ejemplo. Y aquí va a estar, por ejemplo, la dosis máxima por semana. Hemos dicho que son 1000. Entonces, la dosis más alta, ponte un escenario, en el cual usamos dos, que son los pacientes superobesos, serían 2 semanas. O sea, comparado con el hierro sacarato, que son varias sesiones, 5 sesiones, puede decir, o 4 sesiones, aquí lo máximo serían 2 sesiones. Muchas veces termina siendo una sesión inclusive. Decimos que otra vez la dosis máxima por semana son 1000, o sea, los frascos. En resumen, pues es 15 miligramos por kilo de hierro y la infusión. Acá les dejo una situación muy bien. Es la dosis que utilizas, tanto 500 o 1000 miligramos, o sea, a un frasco o los frascos se pasa en 15 minutos. La infusión en 250. Y bueno, he dicho que el tiempo son 15 minutos. Pues casi todo dense cuenta que es un cuarto de tiempo, un cuarto de cloruro de un litro, en un cuarto de agua, hemos dicho que es en 15 minutos. ¿Qué me lleva al final del tratamiento endovenoso? Sí es cierto que el manejo, la respuesta pues es buena, la eficacia es alta. Y es como que le pongo y el resultado que voy a esperar es casi efectivo. Comparar con el oral, ¿no? Me ponen que yo le hago su prueba contra el mes y puede que no encuentre resultados. Si el endovenoso va a dar resultados porque ya es una forma más directa de buscarlo. No tengo estos inhibidores tanto de los alimentos, la dieta, mi enfermedad, inflamatorias, casi no hay algo que bloquee que haya una buena respuesta al tratamiento intravenoso. Otro, recuerden que el hierro, si bien me ponen una dosis que parece bastante, no es que porque ese día ya me curé en un solo día. No, estos hierros son de depósito y mayormente se almacenan en los macrófagos y van acumulándose en diferentes órganos que son depósitos de hierro y van, por lo menos podemos ver que la instauración completa de todo este hierro depósito en todo su destino puede pasar inclusive hace 3 meses para, como quien dice, depositarse todo, ¿no? Entonces, sí ayuda al paciente, no en corto tiempo, sino va a ser una respuesta rápida y que va a tener una duración larga. Pues, hay que ver siempre el post-tratamiento. Si bien estas formas de cómo tratar las dosis
es algo estándar, plano, de acuerdo al peso y objetivo de hemoglobina, no siempre es perfecto. Así que después de hacer el tratamiento, hagan su control. Cuando hacemos vía oral, el control puede hacerse inclusive en un mes, pero cuando hacemos hierro endovenoso, se recomienda que pasen por lo menos 3 meses para hacer un control de ferritina. ¿Por qué? El paciente le dice hoy su ferritina sale 10, le puse hierro hoy y mañana oye, en un mes le hago ferritina, va a salir, altísimo, 600. Pero es porque sabe cuál es el medicamento, no es una ferritina real. Para que sea real hay que esperar por lo menos unos 3 meses, que esté bien almacenado, que no sea un falso positivo. Eso también hay que explicar al paciente. Entonces, esos son más que todos los puntos para llevar y tienen que saber que todo en una diagnosticada tiene que ser anemia tratado. No podemos cometer los mismos errores de anemia leve, señor, come mejor, cuando se dice que la dieta no cura la anemia. Otro error es, tiene anemia, le doy al mes, inclusive hemos dicho que el cierre cuando vemos una respuesta casi efectiva. Yo le hago un mes y su hemoglobina sale 13. Recuerden que tener hemoglobina normal no significa que ya me curé. Recuerden esta gráfica que les puse. Cuando usted esté en tratamiento de anemia, cual sea, bioreglamento venoso, del dibujito que es malo o enfermito, vamos a pasar a ese dibujito. La hemoglobina es la primera en subir por suerte al paciente, ¿no? Para nosotros como médicos no, pero para el paciente sí, porque el paciente es lo que quiere ver, pero usted recuerde que su tarea es la ferritina o los depósitos o el índice de saturación. Entonces, cuando el paciente tenga 3 o 4 hemoglobina, no se terminó el tratamiento. Tienen que explicarle que hay varios meses que hay que esperar, hacer una prueba de control y en la vía oral hay que tener un tiempo prolongado de tratamiento. Entonces, no se da de alta con solo el valor de hemoglobina, sino tienen que hacer sus estudios de nuevo, los depósitos de hierro, para poder recién dar de alta, ya que nuestro chip cambia. Ya hemos dicho que la deficiencia de hierro es nuestro principal problema, no es solo la anemia. Y con toda esa explicación, colegas, espero que podamos perder el miedo del manejo del hierro venoso, explicar bien cómo se utiliza el hierro oral para que el paciente tenga una buena adherencia y pueda resolver de una vez su tan querida anemia. Muchas gracias.